Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Oremos esta noche para que el Señor nos enseñe. Amén. Oremos. Sí. Señor, te suplico en el nombre de Cristo Jesús, por favor. Enséñame, Señor. Enseña a cada hermano, cada persona aquí Enseña presente. a mi hermano. En el Enséñame, nombre de Jesús. Jesús. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con el estudio de nuestro libro. Aleluya. El camino del discipulado. Hemos dicho hasta aquí que la voluntad del Señor es que todos sean discípulos. Él dijo en su palabra y hacer discípulos a todas las naciones. Aleluya. Y hemos visto que no es una obligación. El Señor no obliga uno a poder empadronarse en el camino discipulado. Es algo de voluntad. Uno tiene que decidir. Él mismo que debe seguir el camino del Señor como discípulo. Ahora, cuando uno ha elegido ser discípulo del Señor Jesucristo, hemos dicho que recién hay requisitos, hay condiciones. Y hemos visto, estamos examinando, o hemos estado examinando hasta aquí, las condiciones para ser discípulo y permanecer como discípulo del Señor Jesucristo. Aleluya. Hemos dicho un amor supremo para el Señor Jesucristo, un amor supremo para el Señor, que se traduce por una cercanía y una obediencia total al Señor. Un amor supremo para los hermanos por quienes Cristo Jesús murió. Y hemos visto una total separación para todo lo que son los vínculos familiares, vínculos relacionados a nuestro país, nuestra tribu, a nuestro continente. Y hemos visto la necesidad ahora de cargarse de su cruz para andar en pos del Señor. Y hemos dicho que la cruz del Señor es el sufrimiento, el padecimiento que el discípulo recibe a causa del hecho que él ha creído en Jesucristo y a causa del Evangelio. Todo sufrimiento a causa de Jesús y a causa del Evangelio es lo que se llama cargar de su cruz. Y hemos estado examinando desde el domingo pasado la necesidad de permanecer en la palabra. Aleluya. Si permanecéis en mi palabra, seréis realmente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es el punto que hemos estado examinando. La palabra del Señor. Asegúrate que tu vecino no esté durmiendo. Aleluya. Juan capítulo, hemos leído el libro de Juan capítulo 8.
San Juan, el capítulo 8. Si leemos del versículo 31 a 32, San Juan 8, de 31 a 32. San Juan capítulo 8, del versículo 31 y 32. Si el hermano José por venir a leer. San Juan capítulo 8, 31 y 32. San Juan capítulo 8, 31 y 32. Amén. ¿Encontraron? La verdad os hará libre, dice el capítulo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Para saber que uno es verdaderamente discípulo del Señor, la persona debe permanecer en la palabra. Aleluya. Algunos judíos estaban siguiendo a Jesús, como muchos lo habían seguido. Y hemos dicho que hay muchos motivos por los cuales la gente seguía a Jesús. Algunos lo seguían porque estaban enfermos, quisieran ser sanados. Otros lo seguían porque tenían hambre y sabían que a cualquier momento Jesús nos multiplica el pan y iban a comer. Muchos siguieron a Jesús, la mayoría seguían a Jesús por lo que ellos recibieron de Jesús. Aleluya. Y hay otros que siguieron a Jesús y seguían a Jesús, y por haber seguido a Jesús, eso le costó todo. Aleluya. Hay aquellos que siguieron para ganar todo, y aquellos que perdieron todo para seguir. Aleluya. Es lo que hemos dicho la semana pasada. Y los discípulos son aquellos que aceptan perder para seguir a Jesús. Ellos son discípulos. Pedro dijo: pero Señor, nosotros hemos dejado todo para seguir. ¿Qué vamos a ganar? Aleluya. Eran personas que habían perdido todo para seguir a Jesús. Y estos judíos también quisieron seguir a Jesús. Eso yo mismo, y eso ustedes permanecen en mi palabra. Algunos encontraron que la palabra era dura. Aleluya. En el libro de Juan capítulo 6 hemos visto
Dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Y dice, desde ese momento, muchos de sus discípulos ya no quisieron caminar con él, porque veían que su palabra era dura. Aleluya. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. El versículo 60. A 68, a 69. Ya, no sé. 60 a 69. Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, duro es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús que sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues que si veis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu, el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Amén. La palabra es la que dividió a los seguidores y los discípulos. La palabra es la que hizo la diferencia entre aquellos que seguían por un cualquier interés y aquellos que decidieron seguir como discípulos. Muchos que clamaban ser discípulos, cuando el Señor empezó a decir que mi cuerpo es el verdadero pan y que mi sangre es la bebida verdadera, que aquel que come mi carne y bebe mi sangre tendrá parte conmigo en la vida eterna. Y los discípulos dijeron, muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y dice que a partir de ese momento muchos de los discípulos ya no caminaban con él.
Aleluya. Y él preguntó a los 12, ¿quieren también iros? Y Simón dijo, pero ¿a quién iremos nosotros, Señor? Tú tienes la palabra que da la vida eterna. Hemos oído y hemos creído que eres tú, el unigénito, el Hijo de Dios. Vamos a permanecer. Aleluya. Aquel que permanece a la palabra es realmente discípulo del Señor. Por esa razón hemos dicho que la palabra, el domingo hemos dicho, es necesario leer la palabra. Es necesario permanecer en la palabra. El discípulo del Señor debe leer la palabra, debe estar cerca de la palabra, debe permanecer en la palabra. Aleluya. Hemos dicho por muchas razones. Primeramente, la palabra de Dios es necesaria cuando confrontamos al enemigo. Aleluya. En las peleas espirituales, en las batallas espirituales hemos dicho, es necesario conocer la palabra. En el libro de Mateo capítulo 4, la batalla entre Jesús y el diablo tenía como arma la palabra de Dios. Cuando en el desierto el diablo vino a tentar, él usaba la palabra. Y Jesús contestaba con la palabra. Y el diablo otra vez usaba la palabra y Jesús contestaba con la palabra. Pero si tú no conoces tu Biblia, si no lees la Biblia frente al enemigo, porque el enemigo conoce la palabra. Si tú no lees la Biblia, si tú no lees la palabra de Dios, ¿cómo lo va a vencer? Aleluya. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús contestó, escrito está, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios verdaderamente, cae debajo de este precipicio, porque dice la palabra que Él mandará a sus ángeles y llevarte en sus manos para que tu pie no tropiece. Él listaba la palabra. Y Jesús también dijo, escrito está, no tentará al Señor Dios. Y debe decir, pero este mundo y su gloria me ha sido dado, es para mí. Si te prostras y me adoras un poco, yo te doy este mundo. Y Jesús contestó, lejos de mí, Satanás, porque escrito está, a Dios y a Dios solamente adorar. Entonces era la palabra. La palabra necesaria para poder confrontar al enemigo, para poder resistir al enemigo. Si no hay la palabra, si no conoces la palabra, no vas a vencer la batalla espiritual. ¿Y por qué es necesario permanecer en la palabra? Porque nos dice la Biblia también que la palabra es el pan de vida. Aleluya. No solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces la palabra de Dios es necesaria para tu crecimiento espiritual. Aleluya. Como el pan es necesario para nuestro crecimiento biológico y fisiológico, la palabra de Dios es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Aquel que no come la palabra de Dios, no lee la Biblia, no está cerca de la palabra diariamente, no puede crecer. No puede crecer espiritualmente. Aleluya. Aleluya. ¿Y por qué es necesario que leemos la palabra de Dios? Aleluya. ¿Por qué es necesario? Porque tú tienes que leer. Porque por ahí estamos hablando de leer. El Hijo de Dios, que hemos dicho el domingo pasado, que no lee la palabra de Dios, no va a crecer. Si tú no lees la palabra de Dios, tu defensa será débil. Aleluya. Tu defensa será débil. Como aquel que no come, su cuerpo es débil. Cualquier enfermedad puede entrar. Hay algunas enfermedades, algunos virus, alguna bacteria que tu cuerpo pelea y vence sin que tú sepas. Aleluya. Sin que te apegues. Entonces, igual. Sí, porque la palabra de Dios es necesaria para tener la comunión con Dios. Uno puede tener la comunión con el Señor sin leer la palabra de Dios. Aleluya. Y sin leer diariamente la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 18. El capítulo 17, versículo 18. Por favor. Deuteronomio capítulo 17, el versículo 18. Hemos encontrado. Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 18 a 20. ¿Encontraron? Ok, venga, lee, hermano. Capítulo 17, del versículo 18. Amén. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirán para que sí un libro o una copia de esta ley.
del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y le tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a la siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y a sus hijos en medio de Israel. Amén. Cuando el rey debería sentarse sobre el trono, la primera cosa que debería hacer era buscar una copia de la ley. Él debería sentarse y de su propia mano hacer una copia para él y devolver al sacerdote levita el original y guardar con él mismo la copia. Y él debería leer todos los días de su vida. Aleluya. La Biblia se lee todos los días de su vida, tiene que leer. Todos los días de su vida, sin faltar un solo día. Aleluya. Él debe tener su copia, cada uno tiene que tener su Biblia y tiene que leer la Biblia todos los días de su vida. Aleluya. Un discípulo del Señor debe estar en contacto con la Biblia todos los días. Aleluya. Aleluya. Debería leer todos los días de su vida. ¿Para qué? Uno, para que no se eleve su corazón en medio de sus hermanos. La lectura de la Biblia va a hacer que uno sea humilde. Aleluya. Aquel que lee la Biblia debe ser humilde. Aquel que lee la Biblia no puede ser orgulloso. ¿Por qué? Porque el contacto con la palabra de Dios cada día, el temor de Dios crece en tu corazón. Aleluya. Por esa razón que debe leer todos los días. Entonces, cuando vean a alguien orgulloso, es una indicación que él no está leyendo realmente su vida. ¿Y por qué lo voy a leer? Voy a leer para que tema a Dios. Aquel que lee la Biblia no puede practicar el pecado de manera voluntaria. Aquel que lee la Biblia, el temor de Dios crece en su corazón. Amén. La Biblia te preserva de cometer el pecado, de practicar el pecado, porque el temor de Dios estará ahí. Amén. Y uno lee para obedecer, a fin de ser bendecido. Amén. Él debería leer y poner en práctica a fin de que su día sea prolongado. Él y su hijo en medio de Israel. Aleluya. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de su reino. Aleluya. Amén. Entonces lee la Biblia. Lee. No diga, hay personas que dicen, pero ¿para qué sirve leer mucho si yo no entiendo?
Pero ¿para qué sigue leer todos los días? No. Entender una u otra cosa. Lee otra cosa. Aleluya. Amén. Lee. Aunque piensas que no entiendes, lee igual. Si entiendes, lee. Si no entiendes, lee. Pero tiene que leer. Aleluya. Amén. Y tiene que leer todos los días. Entonces, falta de leer tu vida todos los días es pecar contra Dios. Aleluya. Amén. Porque es la palabra que dice que tenemos que leer, no soy yo. La palabra dice que tenemos que leer todos los días. No leer todos los días es desobedecer. Y el pecado es la desobediencia. O la desobediencia es el pecado. Aleluya. Amén. Esa es la primera razón por la cual tiene que leer. Para estar en contacto permanente con el Señor. Aleluya. Amén. Leer para poder crecer. Leer, vamos a ver que tiene que leer, tiene que memorizar. Esa es otra actividad, la memorización. Porque en el desierto, cuando Satanás salió para atacar, Jesús no dijo, no, ¿dónde está mi Biblia? Voy a ir a buscar mi Biblia. No, él tenía todo aquí. Aleluya. No es cuando el enemigo te va a atacar que vas a buscar los versículos bíblicos que vas a leer. Aleluya. Tiene que leer y tiene que esforzarse a memorizar. Esa otra. Pongámonos de pie y oremos. Ora que el Señor te ayude. Un discípulo del Señor permanece en la palabra. Y una de las maneras de permanecer en la palabra es leerla todos los días. Que obedezcamos y que leemos. Lee cuando te sientes con ganas. Lee cuando no tienes ganas. Lee cuando te sientes contento. Lee cuando no estás contento. Lee cuando te sientes fuerte. Lee cuando te sientes débil. Lee cuando estás cansado. Lee cuando lee. Lee cuando no tienes sueño. Y lee cuando tienes sueño. Aleluya. Pero tiene que leer. Hay momentos que despertamos a nuestra hija para darle de comer. Levántate para comer. Él está comiendo así, quiere dormir, pero está comiendo. Aleluya. Lee la Biblia así. Pero tiene que leer. Que alguien no te diga, no, muchos dicen, no, pero yo no estoy despierto, mejor dormir y mañana. No. Lee. Podemos meter, oremos. El Señor te ayuda. Toma el asunto serio. Aleluya. Amén. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Y lee todos los días. Leemos todos los días. Señor, te suplicamos. Señor, ayuda Manda a bailar a cada hermano. esta verdad en nuestro corazón. Señor. Un discípulo del Señor debe leerla. Debe permanecer en la palabra. Leer, Señor, como una manera de permanecer. Y que leemos en una base diaria, Señor. Oh, Señor, que no falte un día sin la leer. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, sí. Para la ofrenda. Amén. Sí, para el Señor, dar un fuerte aplauso. Aleluya. Vamos a preparar una ofrenda para el Señor. Amén. Amén. Dale de corazón, no con tristeza.
Dale con alegría. Prepare para Dios. Sabemos que Él nos da día a día, semana a semana. Él nos provee. Todo es de Él. Solo estamos devolviendo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar en tu casa, Señor. Pero hoy traemos, Señor, las ofrendas con todo nuestro corazón, Señor, con gozo, alegría, Padre. Sabemos que esto es para ti, Señor, y es tuyo. Tú nos los has dado. Hoy devolvemos, Señor, una parte que tú nos has dado, Señor. Hoy bendecimos a esa familia, Señor, a tu pueblo que ha traído esta ofrenda, Señor. Y que esta ofrenda, Señor, sea una llave para abrir esas puertas que estaban cerradas, Señor. Señor, bendice, Señor, su mano, su casa, su familia, su negocio, su trabajo, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Paz, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a finalizar el servicio. Amén. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por cada palabra, por cada enseñanza. Sé que tú nos das con mucho amor esa enseñanza, Señor. Hoy, Señor, atamos todo espíritu de venganza, de muerte, de accidente, de brujería, de hechicería, de fracaso. Le atamos, Señor, y le echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos despedimos de este lugar, pero menos de tu presencia, Señor. Hoy, Señor, lleva a tu pueblo a su casa, Señor, así como ha venido, así mismo sanos y salvos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.